Continuando con la parte 3, ahora tenemos el inciso 3 que nos dice que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a menos 2 y el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que nos están dando son asíntotas horizontales. ¿Por qué? Si se recuerdan, si tenemos este valor menos 2 acá y la función cuando se extiende hacia menos infinito, la función no pasa del valor menos 2, significa de que tiene una asíntota en menos 2, es decir, de que cuando empieza a disminuirse los valores de x cada vez más negativos, la función no pasa de menos 2. Y aquí también nos dice de que la función tiene el límite cuando x tiende a infinito positivo de la función es igual a 0. Eso significa en un caso cualquiera acá, de que la función cuando se empieza a acercar a infinito positivo no pasa de 0. Eso es lo que significaba, para el que no se recuerda, lo que significaba límite cuando x tiende a infinito de una función que nos daba un valor exacto. Ese valor exacto significa la asíntota horizontal. Ahora les voy a mostrar con toda esta información de los tres numerales 1, 2 y 3, cómo quedaría una función ya graficada con más precisión. Entonces ya una función sin los supuestos, sin solo los dibujos que hice para poder explicar en cada caso, sino una función bien detallada, encontrando los puntos críticos, encontrando todo, sabiendo mucha más información, sabiendo otros valores, podríamos encontrar de que la función que cumple esas condiciones es esta, en donde encontramos ese menos 2 como un punto de inflexión como había dicho, este 2 como un punto de inflexión como había dicho, encontramos desde menos infinito hacia 1 un intervalo de crecimiento, es decir que desde acá hasta acá la función está creciendo, que desde acá hasta acá la función está decreciendo. Podríamos encontrar además de que este podría ser el 1, podría ser un máximo, podríamos encontrar que no hay mínimos, podríamos encontrar también de que aquí tenemos cuando la función se va hacia infinito positivo tiene una asíntota horizontal en 0, cuando la función se va a menos infinito tiene una asíntota horizontal en 0. Podríamos encontrar si tuviéramos otros datos, por ejemplo, cuál es la intersección con el eje Y, pero eso es otro caso que no tenemos aquí información. Podríamos encontrar cuál es la intersección con el eje X, podríamos encontrar todos estos datos que acabamos de ver aquí, la concavidad hacia arriba, si se dan cuenta la miramos aquí, la concavidad hacia abajo la miramos acá y otra vez concavidad hacia arriba. Y entonces es básicamente todo lo que veamos en este análisis de esta función. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis de la función f de x es igual a x4 menos 4x al cubo. Lo primero que deberíamos de hacer es encontrar esos puntos críticos. Van a ver que puedo usar varios procedimientos, algunos más cortos, algunos que solo para mostrar que lo puedo hacer de varias veces. Pero encuentro la primera derivada de esta función y me da 4x al cubo menos 12x cuadrado. Factorizando esto, me queda 4x cuadrado como factor común, lo que me queda x menos 3. Antes de continuar, voy a hacer de una vez la segunda derivada para tener las dos derivadas, ya que las dos las vamos a usar. La segunda derivada, es decir, la derivada de la derivada de este. Entonces me da 4 por 3, 12x al cuadrado menos 24x, que factorizada me da 12x, lo que me da x menos 2. Entonces básicamente aquí tengo factorizaciones, es decir, la expresión dividida en factores que me van a servir para poder encontrar lo siguiente. Esto que voy a hacer aquí aparte se conoce como la prueba de la segunda derivada. Es una prueba que aunque es útil no siempre es funcional, porque en ciertos casos que voy a decir al final no funciona. Pero si hago la prueba de la segunda derivada, me doy cuenta que en f' de un punto crítico, por ejemplo, un punto crítico, ya puedo saber desde acá, antes para seguir apuntando datos. Los puntos críticos de la función original son 0 y 3, porque si yo pongo 0 en lugar de la x al cuadrado, se hace 0 todo, y se recuerdan que los puntos críticos salen de cuando la función es igual a 0. Y el otro es 3 porque si pongo 3 en lugar de la x se hace 0 y todo se hace 0. Entonces si hago f' de 3,
me da 0, ya sabemos eso, ahí hay un máximo o un mínimo. Ahora con la segunda derivada podríamos saber si es máximo o mínimo. Si evaluamos en la segunda derivada ese punto crítico, 3, ¿qué valor nos daría? ¿Nos daría positivo o nos daría negativo? Si hago 12x al cuadrado, esto me da 9 por 12 menos 24 por 3. 9 es el 3 al cuadrado por 12 menos 24 por 3. Aquí se nota a leguas de que esto es positivo. Significa de que para no seguir extendiendo este razonamiento del criterio de la prueba de la segunda derivada, si yo tengo un punto crítico en 0, es decir, ahí tengo un máximo o un mínimo, pero luego de eso tengo concavidad hacia arriba, ese punto crítico necesariamente tiene que ser un mínimo. Espero que entiendan ese procedimiento. En caso fuera al revés, yo tengo un punto crítico, por ejemplo, acá, y la concavidad, es decir, la segunda derivada evaluada en ese punto crítico, me da concavidad hacia abajo, yo sé que ese tiene que ser un máximo. Eso se conoce como prueba de la segunda derivada. Pero esa prueba de la segunda derivada, como les digo, tiene un fallo. Y el fallo es, por ejemplo, cuando yo evalúo el otro punto crítico y quiero saber, por ejemplo, hago f' de 0, ya sé que me da 0 porque la derivada evaluada en su punto crítico me da la pendiente de la recta tangente en 0. Ese es todo el procedimiento que estamos buscando, encontrar esos puntos donde la tangente es 0. Pero si queremos saber si es máximo o mínimo, hacemos la prueba de la segunda derivada y hacemos en 0 y nos da 0, por lo que no tendríamos ninguna información. Entonces ahí donde la prueba de la segunda derivada para alguien que sea de pensamiento rápido y pueda ver lo que tengo que hacer y tratar de que la prueba de la segunda derivada es algo bastante rápido, puede sacar la información de máximo y mínimo sin hacer los otros intervalos. Pero en este caso sabemos de que no es ninguna de las dos. Podría ser máximo, podría ser mínimo, podría ser ninguna de las dos. Bueno, y habiendo hecho la prueba de la primera derivada, pues ahora nos falta encontrar el otro máximo o mínimo, hacer qué pasa con el otro punto crítico, es decir, ya sabemos lo que pasa en este punto crítico, el punto crítico 3, ya sabemos que es un número que es máximo, que es mínimo, perdón. Ya dijimos con la prueba de la segunda derivada que es un mínimo, porque cuando la pendiente es 0, luego la segunda derivada es cóncava hacia arriba, por lo tanto es un mínimo. Pero con 0, como había dicho, no nos da ningún resultado que nos dé ninguna información porque nos da 0 y 0. Entonces probemos lo de los intervalos, es decir, vamos a ver si hay crecimiento o decrecimiento cerca del punto crítico 0. Y lo vamos a hacer de una vez con 3 para que vean que sí funciona la prueba de la segunda derivada cuando tengo la información. Como tengo 0 y 3, voy a probar un valor anterior a 0, es decir, x es menor a 0, un punto entre 0 y 3, es decir, x es mayor a 0 y menor a 3, y un punto mayor a 3. Aquí solo tenemos dos puntos críticos, así que hay pocos intervalos. Voy a evaluar estos valores en la función derivada, es decir, en esta. Cuando x vale 0, es decir, f' de 0 me da 0. ¿Sí? Lo ven acá. Ahora, f', como tenía que evaluar, perdón, como tenía que evaluar un número que sea en el intervalo este, tendría que evaluar un número negativo, perdón, porque no puedo evaluar 0 porque obviamente me da 0. Así que evaluando f de menos 1 que está en el intervalo menores a 0, en el primer intervalo, encuentro que tengo 4x, 4 por menos 1 al cubo, menos 12 por menos 1 al cuadrado. Entonces el primer valor, lo que me da menos 16, por lo tanto aquí hay un valor negativo, es decir que hay un intervalo de crecimiento desde menos infinito hasta 0. Ahora pruebo un valor que esté entre 0 y 3, el más fácil de encontrar sería 1, aquí encontraría 12 por, que el valor es 12 por 1 al cubo, menos, mentira, no es 12 porque estoy evaluando la otra función, sería 4 por 1 al cubo, menos 12 por 1, aquí nos notamos de que tenemos otra vez negativo. 4 por 1 al cubo 4 menos 12 menos 8, por lo tanto tengo negativo. Y un valor mayor a 3, entonces tengo por ejemplo f de 4 en la función derivada, es decir en la primera. Lo que me da es 4 por 4 al cubo menos 12 por 16. Ese 4 al cubo es un número mucho más grande que lo que va a dar 12 por 16, por lo que nos da positivo.
Significa que ahí es donde notamos que alrededor del punto cero, es decir, en el punto crítico cero tenemos menos menos alrededor del punto cero. Por lo tanto, ya sabemos de que el punto cero, es decir, el punto crítico cero, no es ni máximo ni mínimo. Entonces ya tenemos la respuesta ahí de lo que decíamos de que la prueba de la segunda derivada no nos daba ninguna información. ¿Por qué? Porque la segunda derivada nos decía de que no hay información. Pero ya que lo evaluamos e hicimos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, notamos de que hay menos menos, es decir, no hay cambio de crecimiento a decrecimiento, por lo tanto, en alrededor del punto cero no hay máximo ni mínimo. Pero luego nos damos cuenta que desde el intervalo anterior a 3 hasta el después de 3, es decir, alrededor del punto 3, tenemos un cambio de negativo a positivo. ¿Y eso qué significa? De negativo a positivo, eso es un mínimo, como habíamos dicho con la prueba de la segunda derivada. Entonces hay que tener bien en cuenta de que la prueba de la segunda derivada es útil cuando nos da valores mayores o menores a 0, porque si tenemos, y eso ya es una regla y pueden escucharme y apuntarlo, si tengo que la segunda derivada valuada en el punto crítico me da mayor que 0, significa de que es un mínimo. Si tengo que la segunda derivada valuada en el punto crítico me da menor que 0, eso básicamente es un máximo. Eso solo funciona cuando no me da valores iguales a 0, porque como en este caso me dio igual 0, básicamente no tengo información, no podría decir lo que está pasando. Entonces ya tendría que ir al intervalo de crecimiento y decrecimiento, que a veces es mucho más útil porque ahí seguramente sí está la respuesta. Entonces por ahora tenemos puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, y con eso cuáles son máximos, cuáles son mínimos y cuál es ninguno de los dos. Ahora mucha atención en cómo encontrar los puntos de concavidad, es decir, dónde hay concavidad hacia arriba, dónde hay concavidad hacia abajo y dónde están los puntos de inflexión. Ven que ahora para la concavidad no me voy a referir a la primera derivada como me referí para los puntos de crecimiento y decrecimiento, sino me voy a referir a la segunda derivada. Ahora, los puntos críticos de la segunda derivada no son los mismos que de la primera. Los puntos críticos de la segunda derivada son 0, porque cuando pongo x en lugar cuando pongo 0 en lugar de la x me da 0, y el otro punto crítico sería 2. Ahora voy a hacer lo mismo que hacía de los intervalos, es decir, tengo 0 y tengo 2. Por lo tanto voy a buscar un número que esté en el intervalo acá, un número que esté en el intervalo acá y un número que esté en el intervalo acá, para encontrar la concavidad. Entonces voy a buscar, mis tres intervalos van a ser x es menor a 0, x es mayor a 0 y menor a 2, y x es mayor a 2. Y voy a ver qué es lo que pasa valuando en la segunda derivada. Es decir, un número menor a 0 va a ser, por ejemplo, menos 1. ¿Qué pasa si evalúo menos 1 en 12x al cuadrado menos 24x? Pues me da 12 por menos 1 al cuadrado, lo que le vuelve positivo. 12 menos 24 por menos 1 se vuelve positivo, lo que me queda 36 positivo. Lo que tengo es un signo positivo, con cavidad hacia arriba. Ahora con un número que esté entre 0 y 2, sin ser 0 ni 2, por ejemplo 1, entonces aquí tengo 12 menos 24, negativo, con cavidad hacia abajo. Y luego un número que esté mayor a 2, por ejemplo 3, tengo 12 por 3 al cuadrado, y ahí ya me dice qué va a pasar porque 3 al cuadrado es 9, 12 por 9 va a ser más grande que 24 por 3. Por lo tanto aquí también tengo más. Así que lo que tengo es que hay un cambio de concavidad hacia arriba, después tengo concavidad hacia abajo, luego tengo concavidad hacia arriba, lo que hay un cambio de concavidad entre los puntos críticos de la segunda derivada, por lo que hay un punto de inflexión en x es igual a 0 y en x es igual a 2, porque recordamos de que el punto de inflexión es donde la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Por lo tanto tengo ese punto de inflexión porque cambia de los intervalos alrededor de 0 y alrededor de 2, porque se recuerdan que esos son los puntos críticos. ¿Eso qué información nos da? Además, la concavidad de la función, ya tenemos los crecimientos y decrecimientos, tenemos los puntos críticos, tenemos los puntos de inflexión. Ahora, un dato importante que quiero que recuerden es que cuando yo digo x es igual a 0, x es igual a 2, y cuando digo los puntos críticos, eso es una coordenada en x, pero si yo lo sustituyo, y aquí pongan atención, si lo sustituyo en la original, porque es donde está la función, es decir, si sustituyo 0 en la función f de x, me da la coordenada del punto crítico.